A todas y a todos, bienvenidos a esta actividad, tercera actividad ya del ciclo Pensar Después. Este ciclo, como contexto, nace posterior a otra actividad que tuvimos en conjunto con la Facultad de Ciencias Religiosas y Filosóficas y la Dirección General de Vinculación, apoyada naturalmente a nivel institucional por nuestra rectoría, que en ese momento nos convocaba a pensar de golpe, ¿cierto? Como contexto, a 50 años del golpe militar y todo lo que eso significaba en términos de una reflexión desde la academia, pero orientada también a generar este diálogo social, a generar esta discusión en temas que muchas veces no están tan presentes en nuestra discusión o en nuestra reflexión como debieran. Y sobre todo en un contexto académico sentimos después la responsabilidad y ahí una provocación desde la Facultad de Ciencias Religiosas y Filosóficas a través de su decano y Javier Agüero, académico de la facultad que nos acompaña acá, de poder ponernos ahora en un contexto escenario post-constituyente, ¿cierto? ¿Qué pasa? Pensar después. Y desde distintas miradas, ya hemos tenido en su momento a Manuel Antonio Garretón, tuvimos también una segunda versión a Katia Araujo hace poco menos de un mes atrás, y hoy día tenemos el gusto también y el honor de tener a Constanza Michelson con nosotros, con un cuarto evento que terminaría prontamente con Juan Pablo Luna, que ha estado en este momento confirmado, para tener, como decía bien, estos espacios de conversación, de proyección. ¿Qué pasa con Chile ahora? ¿Cierto? Hemos tenido vaivenes, hemos tenido distintos momentos álgidos, y a veces como que tendemos a caer en un proceso de un poco de, no sé si de apatía, de estar un poco dormidos, pero bueno, eso es justamente lo que queremos evitar, porque estamos llamados a ser también seres conscientes de lo que está pasando en nuestro entorno y también de seres que impulsen cambios. Nuestra comunidad académica, estudiantil y en nuestro entorno. Tuvimos ayer el gusto, bueno, no personalmente, pero sí como institución, de recibir a Constanza en la presentación de su libro, Nostalgia del Desastre, que fue ayer en el Centro de Extensión, y hoy contamos con ella en esta tercera jornada del ciclo Pensar Después. Constanza es psicóloga de la Universidad Diego Portales y con un magíster en psicoanálisis por la Universidad Andrés Bello. Su trabajo ha sido descrito como un tránsito entre el campo académico, el psicoanálisis, la literatura y la política. Junto a su trabajo clínico se ha dedicado a la escritura y al ensayo, cruzando su interés por el psicoanálisis y el análisis político y cultural. Ha sido columnista en The Clinic, Hoy por Hoy, El País y Huffington Post de España. Es una de las creadoras y editoras de la revista de cultura Barbarie, Pensar con Otros. Y entre sus libros se destacan Las 50 sombras de Freud, del año 2015, Neuróticos, 2017, entre otros, Hasta que valga la pena vivir, el 2020. Y así un sinnúmero de libros, pero también de presencia activa en la discusión social. Por eso que estamos muy contentos de tenerla hoy con nosotros. Agradecemos tu presencia, Constanza. Quien va a ser acompañada, moderando por nuestra decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, María de Fonseca, en un diálogo inicial y por supuesto también en una interacción con nosotros a nivel de público. Así que sea una muy provechosa jornada. Gracias nuevamente por tenerte acá y espero que también de esto salgamos nutridos y también con ánimos también reactivados por estar presentes en nuestro entorno social de una manera mucho más protagónica y activa. Gracias. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No sé, partimos, no sé si tú quieres como comentar ¿Parto algo yo? inicial. Bueno, no, nada, primero muchas gracias por estar acá, gracias por la invitación, gracias Javier. Nada, no sé si tengo que hablar así o puedo hablar más lejos. Más fácil de repente. Pero nos escuchamos bien, ¿no? ¿Sí? Sí, yo creo que nos escuchamos así, ¿está bien? ¿No? No puedo. ¿Puedes correr el micrófono para que te sientas cómodo? A ver, claro, para no estar como así. Ahí. Ahí se escucha. Bueno. Cuando me hacen esta invitación, lo primero que pienso es el título. Puede ser que haya sido demasiado literal, pero el título es el que me interpeló a escribir una cosita como una breve introducción y después, bueno, conversamos, si quieren. Es muy cortito, esto lo escribí a propósito del encargo de pensar, que es pensar después. Puse el siguiente epígrafe. La pregunta moderna, ¿qué vendrá mañana?
la pregunta postmoderna, ¿en qué terminará todo esto? Es de Sergio Rojas, filósofo chileno. Son 2 puntos. Punto 1. Pensar después no es cualquier encargo. En primer lugar, hay que hacerse cargo de que hay una suposición de que estamos después en nuestro país, el estallido social, la pandemia, los 2 intentos fallidos por escribir una nueva constitución. Pero el título de este ciclo es más sugerente. Pensar después es la pregunta en primer lugar sobre qué es un después, cuestión que no es para nada obvia. Sin ir más lejos, el tiempo en que vivimos y se ha llamado posmodernidad, en este tiempo no es claro aún si se trata de un epílogo o de un después. Desde la filosofía de la historia han declarado que la condición de Occidente es posthistórica y el régimen de historicidad actual ha sido llamado, desde la filosofía de la historia, presentismo. Y si eso suena como algo para profesionales, basta preguntar en cualquier grupo, hagan este ejercicio, digamos, pregúntense o pregúntenle a cualquier persona cuáles eran las imágenes de futuro en los 90. Pídenle que no les diga nada demasiado inteligente, sino que algo espontáneamente. ¿Cuáles eran las imágenes de futuro según los 90? ¿Cómo eran? Sí, se acuerdan. ¿Cómo iba a ser el futuro según los 90? Sí, era galáctico, ¿no? Tonto no, pero había un futuro donde había unas cosas que, había un desarrollo tecnológico que en ese tiempo se llamaba futuro. Curiosamente hoy día el desarrollo tecnológico no se llama futuro, no es que eso se haya detenido, ¿no? Y si siguen preguntando, digamos, a cualquier grupo y les dicen, bueno, incluso antes de la pandemia, ¿cómo son las imágenes de futuro hoy día? ¿Cómo son? Catastróficas. Exactamente. Por eso quiero decir que el después no está garantizado. Ante la pregunta ¿cómo es el futuro hoy? Dirían, lo que pongo, la mayoría de la gente dice que ve incendios, sequías, catástrofes. La idea de un después no tiene nada de obvio. Y no porque no haya ocurrido nada después de la historia con mayúscula. Tras la caída del muro ha pasado de todo. Sin embargo, la impresión es que los acontecimientos no tienen la capacidad de echar a andar lo que entendíamos por historia con mayúscula. Fukuyama, ¿se acuerdan? Quien dijo no, que era el fin de la historia. En todo caso, leí que el año pasado o el antepasado dijo que ahora sí podía echarse a andar la historia en la guerra contra Ucrania. Pensar tampoco tiene nada de obvio. Para los psicoanalistas, pensar debe ser distinguido de rumiar o repetir o aprender de memoria o hablar por sugestión, creyendo que se habla por sí mismo. Pensar es un llamado. No se tiene un pensamiento, se padece un pensamiento. El pensar obliga cuando algo ha ocurrido. Al decir de Cortázar, cuando pasa algo raro, por ejemplo, dice él, encontrarse con una araña adentro del zapato. Desde luego sabemos lo que es una araña, pero la araña en el zapato es un acontecimiento. Eso lo sabemos porque no podemos evitar contárselo a alguien. Tenemos que elaborar ese encuentro. Desde luego, si existen las condiciones para ello, si no las hay, queda el trauma suelto, hay puro grito. En pandemia, los primeros meses, cuando aún no teníamos un lenguaje, ese lenguaje que usamos para no pensar, ¿no? Me refiero a ese lenguaje que es para descansar en repetir palabras como salvaguarda de la realidad. Por ejemplo, ¿se acuerdan? Aforo, alcohol gel, primera dosis, segunda dosis. Me refiero al tiempo antes, digo cuando aún no había nada para lenguajear, los primeros meses, y estábamos exigidos entonces sí a pensar ante el shock de la caída del mundo. En esos meses, en los primeros meses de la pandemia, cuando recién estábamos encerrados, en el Google Trends, en las tendencias de Google, se disparó la palabra insomnio. Lo que la gente describía era algo distinto al insomnio neurótico, ese insomnio que no deja dormir porque en las noches se sacan las cuentas y solo se duerme cuando tenemos la conciencia tranquila, o sea, casi nunca. No era esa clase de insomnio, sino algo más parecido a uno del poema que tiene ese mismo nombre de Pessoa, en el que dice que no puede pensar ni escribir, ni siquiera fumar. Comillas, dice Pessoa, yazgo como cadáver despierto, siento, y sentir es precisamente un pensamiento vacío. Hoy día toda la gente siente, ¿se han fijado? Y sentir no es pensar. Eso es lo que quiere decir. Tal como algunos pensadores del siglo XX describieron lo que les ocurría a los soldados en la guerra cuando las palabras, por ejemplo, patria o libertad, ya no significan nada, cuando saben que se van a morir. Cuando no hay mañana, en el insomnio o en la guerra, somos un cadáver despierto. ¿Qué clase de pensar es el que puede ocurrir cuando no hay mañana?
Pensar tampoco es algo garantizado en el ser humano, al menos debe haber mañana, o sea, sentido. Ya ven cómo la idea de un después y pensar están estrechamente relacionadas. Ambas son cuestiones que hoy están en juego. Punto 2 y último punto. Quisiera avanzar solo un poco más e ir al primer después y el primer pensar, que como todo origen no se supera, sino que se atraviesa o no cada vez que se actualiza. El primer después no es otro que la pérdida de la inocencia. En el relato sobre el origen, Adán y Eva eran niños o bacterias, como sea, organismos sin sexo ni muerte. Tampoco hay tiempo en el paraíso. Fue el momento de la prohibición, aquel primer no, lo que les arrebata la inocencia. Por primera vez deben elegir. Pese a que culpan a la serpiente, dicen que no es hasta versiones más tardías del libro donde la serpiente toma el lugar de figura demoníaca, es decir, de un mal externo. Pero en el relato basta la introducción de la ley, es decir, ese primer no, para que emerja al mismo tiempo el mal y la libertad. No es necesario que haya un malo para que exista el mal. Existe porque el mal es el precio del don de la libertad, porque elegimos. En ese instante nace la conciencia y el dolor, desde luego. Abrieron los ojos, dice el relato. La caída, con mayúscula, es apertura, es salir del universo cerrado del estado animal. La conciencia implica una apertura hacia adentro y hacia afuera. Es el viaje, la búsqueda, el afán, todos esos nombres del deseo. Y el dilema de esa apertura es que el saber humano no está a la altura de nuestra libertad. Nunca es seguro que el animal humano sepa, como en otras especies, elegir adecuadamente. El deseo es una exigencia. No es casual entonces que envidiemos a los inocentes. Nos melancolizamos con la niñez perdida, anhelamos la indiferencia animal y su vínculo tan propio con la naturaleza. El ser humano cada tanto busca borrar su autoría. Culpamos a otros, citamos autores, buscamos respuestas externas para asuntos internos. Pero también envidiamos a los dioses, más bien la idea de su omnipotencia. Elegir, pero sin pagar el precio, también es un anhelo. Por cierto, es lo que intentó la parejita edénica, pero Dios no aceptó excusas y los castigó, y los siguió castigando ya en las afueras del paraíso. Incluso destruyó el mundo, pero tras el diluvio, casi como si hubiese ido a psicoanálisis, hubiese madurado, Dios aceptó que el mal y el bien conviven. Prometió no volver a castigarnos y otorgó a su criatura la responsabilidad por su conservación. Eso sí, les otorgó un instrumento más para el ejercicio de su adultez, la ley. La ley es la palabra en su función de pacto social. La ley humaniza, creer en la ley es una religión de adultos. Y la conciencia es la exigencia de todos los despuéses. Pensar en ese sentido es también crecer. Pero anhelamos la verdad sin conflicto de los niños, los borrachos y los locos, también su transparencia. ¿Se acuerdan del dicho este que dice que los locos, los niños dicen la verdad? Anhelamos esa verdad transparente. Les mentí, tenía un punto 3, pero es muy corto. Hubo alguien que pensó después y cambió de opinión. Aldous Huxley, ¿se acuerdan? En un prólogo a su novela Un Mundo Feliz, en una edición posterior, escribió que lo único que le habría cambiado a su novela, es un prólogo de una edición dice que son 17 años después de la primera versión, que es en los años 30, o sea, es una edición después de las guerras y la bomba atómica. Dice que lo único que le cambiaría a la novela original sería ofrecerle a su protagonista la cordura, cosa que no hizo antes. Antes de presenciar el proyecto suicida parcialmente logrado de la primera mitad del siglo XX. Y antes, la locura, dice, le parecía divertida. Y la cordura, escribió, no es un contenido en particular, eso sería buscar tener la razón, sino una lengua que busque la verdad. Y la verdad nunca se encuentra en la lengua de la guerra, que es la de la generalización y el estereotipo, tampoco el lenguaje de la inocencia infantil o de los trastornados, sino una que implica la soledad necesaria para la conciencia y el coraje de a veces contra todo decir no. Si advirtió tal cosa es que hablaba de que algo ocurría con el lenguaje, algo que sigue ocurriendo en todo caso. La lengua, en el tiempo en que escribe Huxley, prescindía de la ley humana, es decir, del dilema de la conciencia. Está pensando en los movimientos de masa. No se trataba solamente de personajes psicopáticos como Hitler, quien, por cierto, no buscaba quebrar una ley, sino ir en contra de la naturaleza misma de la ley.
comillas, la conciencia es un invento judío. Las tablas del monte Sinaí han perdido validez. Si la naturaleza es cruel, también nosotros podemos serlo. Esas son palabras de Hitler que recoge el investigador Gunnar Heinsohn. Vale la pena reparar en este cimiento de su programa. Ir contra la conciencia es ir en contra del material ético de lo humano. Ser naturaleza, ser polvo de estrellas, ser dopamina, ser algoritmo, ser una estadística, ser una categoría vieja o nueva de clase, de género, del mercado o psiquiátrica, que hoy día curiosamente muchos ponen muy felices tener un diagnóstico, ¿no son acaso todos esos lenguajes que se ahorran la conciencia? Son lenguajes de la inocencia, son lenguajes que dificultan la aptitud para la libertad y la responsabilidad. Las advertencias de tantos después de la Primera Guerra no impidieron la catástrofe de la Segunda. Y no es seguro que nosotros estemos advertidos por quienes dijeron después de la catástrofe que cuidáramos la conciencia, porque heredaríamos un mundo cuya lengua perdería la aptitud para repararlo. Pensar sería cada vez más difícil. Iríamos de shock en shock, de anestesia en anestesia. ¿Cómo crecer psicológicamente en la era de la inocencia? La filósofa Avital Ronell hace una observación. Dice: Madame Bovary es el prototipo del sujeto por venir. Ante sus deudas, ¿se acuerdan Bovary? ¿Sí? Que deja al marido, que era bueno pero aburrido, y se endeuda, tiene amantes, se compra cosas, se compra maquillaje, ropa, libros, todo. Era adicta a todo. Ante sus deudas, prefiere morir como una usuaria antes que morir por su deseo, morir de vergüenza. Esta última muerte, al menos, es una metáfora. Sin lengua para la ética, el bien se vuelve histérico y muy lejos de la bondad, mientras que la violencia crece sin fe ni ley. Quizá hoy, para resistir a la locura, no baste ni la pastilla ni la cura por la palabra, sino que es la palabra misma a la que haya que curar, para que se vuelva pacto. No es un Dios el que podrá salvarnos, sino creer sin Dios. Gracias. Eso tenía. Fue una inspiración a propósito del título, pero podemos hablar de cosas más concretas también. Bueno, creer sin Dios, estamos en una universidad católica, así que igual muy, muy buena reflexión y claro, y nos provoca como muchas cosas. Cuando Javier me comentó del título, Pensar después, yo le decía, ¿no? Tienes que ir a conversar con algunos de mis colegas de marketing también, porque ya el título te llama a asistir, a reflexionar, te deja pensando muchas cosas. Y claro, yo estaba leyendo tu libro Nostalgia del Desastre, que ayer tuvimos la presentación, como ya se comentaba, y me gustaría compartir con el resto una cita de tu libro que dice... Claro, existen acontecimientos que generan un cambio brusco. De hecho, esta parte la leíste tú ayer en la presentación. Cuando suceden no es claro si algo termina o comienza. Y otra parte dice, tras el desastre, no solo las puntuaciones quedan en suspenso, también los lugares. Ocurren desplazamientos hacia zonas intermedias y de tránsito, purgatorios diversos que son como estados de excepción, pero de la vida. Es una extraña situación política. ¿Quién eres? ¿Hay dónde volver? Entonces, yo te pregunto, luego de el estallido social, la pandemia, los 2 intentos fallidos de cambio constitucional, estamos en una zona de tránsito, estamos en una zona intermedia, tránsito hacia dónde, quiénes somos, tenemos hacia dónde volver. Bueno, yo creo que hay una fantasía de algunos, hay un sector político que supone que hay dónde volver, digamos, es una discusión política también. O sea, yo soy psicoanalista, lo que nosotros siempre decimos, nunca se vuelve atrás. De hecho, lo que estaba atrás hizo que llegaras hasta donde llegaste, para bien o para mal. Entonces no hay vuelta atrás. Pero claro, yo creo, escuchando la frase así, es cierto que me parece que hay una sensación que quizá yo creo que venía antes de la pandemia, pero la pandemia lo profundizó, lo generalizó, que es una sensación como insidiosa, así que se empezó a infiltrar hace, yo creo que una década por lo menos, no sé,
no sé cómo lo ven ustedes, no hay que estudiar filosofía para poder nombrarla, pero es la sensación de no comprender el mundo. Una sensación de que ya, de alguna manera, las categorías, o que se habla por hablar, no es que dejamos de hablar, hablamos muchísimo, cada vez tenemos más categorías para nombrar las cosas, pero la sensación es un poco de simulacro, es decir, como que las palabras no alcanzaran para dar con la situación de mundo, ¿no? Es como, y al menos, bueno, yo trabajo desde en la clínica individual, digamos, ¿no? Lo que uno puede captar en lo social son las conversaciones, la literatura, las columnas de opinión, pero en la clínica, en la vida psicológica individual, a mí me parece que hay algo de esa situación de, de, de ajenidad respecto al mundo, de no comprender, sumado a esta idea que si lo piensan, que la mayoría de las personas repitan lo mismo, digan, oh, parece que las imágenes de futuro son catastróficas, es decir, que no haya imagen de futuro, antropológicamente es algo muy serio. Es decir, no es inocuo, pero ¿cuáles son nuestras palabras? Hablar de trastornos de salud mental y no sé qué, y ubicar la verdad de esos trastornos en el cerebro, que el cerebro, por supuesto que es un correlato de lo que nos pasa, pero sin preguntarnos cuál es la relación entre esas cosas. Efectivamente, habitamos un tiempo a cielo vacío. Bueno, es la profecía de Nietzsche, ¿no? Esto que decía, en los próximos 200 años el desierto avanzará y todo el problema es, y que no tiene nada que ver con creer o no en Dios, eso es personal, o, no voy a lo religioso, sino desde el punto de vista filosófico, qué significa que Dios existe o no, qué significa la muerte de Dios filosóficamente, significa que no hay un garante, estamos a cielo vacío, es lo que hace, ¿no? La ilustración en cierto punto, ¿no? Que barre con todas las creencias, las supersticiones, y dice, bueno, pone a la ciencia ahí, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de esa clase de verdad? A cielo vacío, en cierto sentido. ¿En qué creemos? ¿Cómo se hace? ¿En qué nos afirmamos? En ese sentido. Y luego viene, bueno, la caída de esos otros dioses que ya sabemos, la modernidad se llamaban, que era muy binario, digamos, había en la Guerra Fría, son dos propuestas de mundo, ¿no? Y cuando uno piensa el antes, ¿no? Bueno, decía, bueno, acá sí había Guerra Fría y pasaron las cosas que pasaron y las cabezas de las personas de, no sé, de los 70 eran otras cabezas donde había que definir hacia dónde, cuál era la elección, habían dos modelos de mundo, que no es algo que nosotros podemos decir, o sea, no estamos a cielo vacío, esas grandes ideas tampoco están, bueno, ¿de qué nos afirmamos? De las pastillas, de los microdioses, de unas ideas, de las tendencias que son comer no sé cómo, que son estas pequeñas religiones, ¿no? Medias personales de que, no sé, uno cree que va a haber una especie de salvación si es que comes de una manera, no de otra. Es decir, algo se traslada. Pero al mismo tiempo, la pregunta es políticamente, yo lo digo así, yo lo digo de esta manera, ¿se puede crecer bajo esas condiciones? ¿O qué significa crecer cuando no hay garante o cuando no hay la gran idea, no hay algo que seguir? ¿Qué significa crecer a cielo vacío? ¿Y qué significa la política a cielo vacío? En mi opinión, una respuesta es el nihilismo, una respuesta a ese desencanto también es responder con locura, pero está otra respuesta, que es la que dice Huxley, dice, la cordura es la responsabilidad, es creer en que necesitamos los acuerdos, en que necesitamos a la ley, en que necesitamos a la política, no porque haya un gran relato que seguir, es porque es lo que tenemos. Pues por eso jugaba con esta escena, ¿no? De cuando Dios se retira del mundo y dice, humanos, ustedes están a cargo de su autopreservación, pero tienen la ley. Ustedes tienen que, o sea, ustedes están a cargo. Y a mí me parece que reaccionamos como niños a ese problema. Esperamos que alguien nos venga a salvar, ¿no? Un Dios, un político, un líder, estos nuevos líderes desfachatados que empiezan a aparecer. Siempre estamos buscando que alguien nos salve. La pastilla también, que digo mucho la pastilla porque es algo con lo que yo discuto mucho también desde mi oficio, ¿no? Bueno, también esto de pensar después, no sé, tratando de hacer un poco este ejercicio que tú haces muy bien, de ir como espejando comportamientos privados, familiares, personales, con comportamientos sociales, políticos, públicos. Claro, y muchas veces como que llenados de, ¿no? o secuestrados por nuestras emociones, actuamos. Nos pasa como todo el tiempo.
Y pensamos después. Claro, es verdad. Después de haber actuado. Claro, y después me quedo pensando, diciendo, quizás lo hubiera hecho distinto, si hubiera pensado antes. Quizás lo hubiera dicho distinto si hubiera pensado antes. ¿Será que un poco de eso nos pasó también estoy pensando en el estallido social y el proceso también de reforma de la Constitución? ¿Será que actuamos también como guiados más por ciertas emociones en el momento, sin pensar tanto en cómo debíamos plantearlo o cómo hubiera sido mejor forma de plantearlo? Y quizás después de haberlo hecho, estamos ahora pensando. ¿Y será realmente que estamos Es pensándolo? buena pregunta. ¿Será que aprendimos algo? Es una buena pregunta. Yo creo que sí, hay gente haciéndose pregunta. El mismo informe este del PNUD, del último, me tocó mirar un poco el trabajo de ellos, estuve en un consejo ahí y claro, o sea, la pregunta que ellos eligen para este informe se llama ¿por qué nos cuesta tanto cambiar? O sea, la verdad es que todo el tiempo estamos cambiando y las personas más bien siempre se las están arreglando con los cambios. Pero a lo que se refiere, ¿por qué nos cuesta tanto el cambio guiado? Pensar en esos cambios, guiarlos, ¿por qué nos boicoteamos? Em, lo pongo porque creo que es una pregunta, o sea, hay gente preguntándose eso al menos. Que, ¿por qué nos cuesta pensar para poder guiar ciertos procesos? Ahora, respecto de lo que decía, si acaso primero sentimos y después pensamos, eso sería grandioso porque eso se llama conciencia. Y como somos, digamos, animales de lenguaje, por supuesto que tenemos impulsos y pulsiones. Y nos tropezamos, eso pasa. Lo interesante es que después haya conciencia. Uno diga, bueno, sí, y pueda, no sé, disculparse, crecer. La pregunta es si acaso hoy día se puede crecer. Cuando nos tropezamos, ¿existen lenguajes para el perdón? O más bien, siempre me pregunto si nuestras prácticas o nuestros lenguajes, insisto, nuestras palabras son a veces, a propósito de la cancelación y la funa, sin perdón ni olvido, o acusar a que en realidad son mis trastornos no sé cuántos los que provocaron que yo actuara así, o la culpa es de otro, yo soy víctima de no sé qué, por eso actúo así. Es decir, poco es lo que trataba de transmitir en el texto. La pregunta por la conciencia, ¿no? O sea, si el ser humano desde siempre ha tratado de borrar su autoría, eso no tiene nada de nuevo. La pregunta es si acaso, y por eso pongo esas palabras de Hitler que recoge este investigador que son interesantes, porque lo que Hitler hace cuando dice, en realidad la conciencia es un invento estúpido, somos naturaleza, podemos ser crueles como la naturaleza, claro, no dice, bueno, solo un psicópata podría decir eso, pero no solo un psicópata puede decir eso, es lo que muchos pensadores del siglo XX advirtieron, decían, es Eichmann al final, diciendo, soy un burócrata, no hay conciencia, yo sigo órdenes. Es la crisis de la conciencia y eso que puede parecer muy lejano, y voy a llegar a tu pregunta en todo caso, es lo que hay, ¿cómo se llama este filósofo? Que estuvo casado con Hannah Arendt, eh, Gunther Anders. Gunther Anders, no sé si conocen esta historia, em, cuando Claude Ederley era un piloto norteamericano y que le dieron la misión de tirar una bomba en un puente y se equivoca y tira la bomba en Hiroshima, en la ciudad, y se muere, no sé, 3/3 de la población y todas las consecuencias que ya sabemos. Cuando él vuelve a Estados Unidos, le rinden honores militares por el Tíbet, su compañero los recibe y él no, él se vuelve loco. Él se vuelve loco y lo internan en un psiquiátrico. Y, y después de un tiempo sale, a todo el mundo se le olvidó este tipo, y él sale del psiquiátrico y empieza a cometer una serie de crímenes ridículos. No sé, asaltaba un banco, pero no se llevaba la plata. Se hacía una serie de tonteras y se lo volvían a encerrar en el psiquiátrico. Y empieza a llamar la atención de la prensa. Entonces este Gunther Anders, el filósofo, le escribe una carta. Él dice, yo sé lo que a usted le pasa. Usted representa algo nuevo que está pasando. Usted no puede pagar una culpa, no sé, un ser humano puede pagar, ser responsable, pagar una culpa por haber asesinado, no sé, a una persona, a 2 personas, supongamos, pero no a esa cantidad, a miles de personas. Es decir, hay algo entre la aptitud humana para ser responsable que quedó cortada con nuestras nuevas tecnologías. Y dice, todos de alguna manera vamos a padecer, eso es lo que viene, es decir, que el mundo nos va a quedar grande. Es decir, ok, si uno quisiera arreglar el cambio climático, ¿a quién matamos?
No sé, ¿cómo se resuelve el problema? Sergio Rojas, el filósofo chileno, le llama eso lo tremendo. Dice, hay algo que ya no podemos pensar, no porque seamos tontos, sino porque la dimensión de nuestros juguetes y de nuestros asuntos queda grande a la capacidad del pensamiento humano. Entonces, bueno, ¿qué nos queda? Seguir responsables, digamos, ¿no? Bueno, que actúe la máquina, deleguemos eso. Entonces, ¿a qué voy? A que me parece que hay algo de la crisis de los lenguajes para la conciencia. Y la manera, seguramente para explicar el estallido social o la revuelta, como Javier siempre me corrige, yo le digo, bueno, después podrá explicar las diferencias, pero bueno, un acontecimiento como ese siempre tiene algo misterioso, digamos, o sea, eh, por qué ocurrió ahí, no ocurrió antes, en fin. Pero lo que sí puedo decir respecto de eso es que se habló en el lenguaje contemporáneo. Y lo que pasó después, seguimos hablando en ese lenguaje contemporáneo que me parece que es sin responsabilidad, que es en el lenguaje de los locos, los borrachos y los niños, de algún modo. Y me parece que por eso algo salió mal, porque después de ese momento constituir algo requiere de otro lenguaje, requiere el lenguaje de la negociación, el lenguaje de crecer. Hay un psicoanalista que por ahí le estaba contando que lo empecé a leer hace no tanto, porque precisamente en el psicoanálisis que yo estudié se decía, no, esos psicoanalistas como que le interesan temas que es curioso, como unos psiquismos más destruidos. Winnicott atendía a los niños, digamos, refugiados en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, ese es su campo de estudio. Pero a este señor Winnicott por eso le interesa mucho el asunto de crecer psicológicamente. Y bueno, uno lo lee ahora y dice, wow, este sujeto es tremendo. Y además era un personaje público increíble. Y él tiene una carta a Churchill, el año 40 y algo, donde, bueno, Churchill anuncia que van a entrar a la guerra. Y él dice, espérese un poco. Esto de entrar a la guerra nunca es nada obvio. Aquí hay que explicar por qué vamos a ir a la guerra. Porque no basta con decir que somos los buenos, digamos. Porque es cierto, dice que los alemanes en este minuto lo hacen muy fácil porque ellos mismos declaran ser malos. Pero eso no significa que nosotros seamos buenos ahora y para siempre. Nosotros solamente tenemos que entrar a la guerra porque tenemos que liberarnos, y eso es un deber. Tenemos que liberarnos, pero en realidad la libertad verdadera, la libertad importante va a venir después, si acaso ganamos, después de liberarnos. La liberación es una fiesta, un carnaval, no una fiesta, en fin. Lo difícil es después cómo crece un pueblo y mantiene una libertad, él está hablando de la democracia, y que la democracia ya no es festiva, es más aburrida, es más lenta, se negocia, es con pérdida, hay que aprender a asumir ciertas cuotas de desengaño, ¿no? Significa crecer psicológicamente. Eso le parecía que era la democracia. Y Winnicott dice en esa carta, el ser humano le cansa su libertad, le cansa crecer. Cada cierto tiempo va a buscar fenómenos en masa o situaciones, o precisamente borrar su autoría. Entonces, a propósito, si actuamos sin pensar, yo creo que hoy día creemos que pensamos, pero muchas veces hablando en el lenguaje de la irresponsabilidad, que es esta cosa de, bueno, la víctima como el héroe de la época, los inocentes como el héroe de la época, la inocencia, no la adultez. Tú decías, la democracia es aburrida. Y justamente me acuerdo de que claro, en el libro Nostalgia del Desastre, tú mencionas este como estado emocional que en el libro mencionas como de aburrimiento, pero no un aburrimiento del cual puedo salir fácilmente viendo una serie en Netflix, sino algo que asfixia, que me hace, que me pone ansioso de cierta forma también. Y también estaba viendo tu libro Hasta que valga la pena vivir, y ahí mencionas como la importancia del deseo, que algo se menciona también en el otro, pero claro, dice, sin deseo todo se vuelve aburrido. Si nos puedes comentar un poco más sobre cómo estás entendiendo este aburrimiento y por qué nos dices que la democracia es aburrida, entendiendo el aburrimiento de esta forma, y claro, cómo vendría el deseo también a jugar un rol para que incluso le demos sentido a la vida. O sea, y claro, tú mencionabas ahí, la esperanza de vida ha aumentado en los últimos años, pero ¿qué tanto ha aumentado las ganas de vivirla? Claro, no es lo mismo. Y eso es súper fuerte.
súper fuerte. Si nos puedes comentar de Sí, eso. pues hay un desajuste ahí. O sea, lo que yo siempre digo, en mi campo, en la salud mental, hay algo que se olvida en la salud mental, como se ha convertido en una especie de ciencia sanitaria, que también es un problema del lenguaje. O sea, yo aquí van a ver que soy una guerrera del lenguaje. Creo que en el lenguaje está la guerra, tiene muchas consecuencias. Y en mi profesión, en la psicología, el otro día una hija chica mía me dijo, oye mamá, ¿qué es la reflexología? Dije, no estoy segura, pero creo que es algo que te hacen unos movimientos con el cuerpo. Ah, no es de reflexionar. Le dije, ya, po. Le dije, yo eres hija de una psicóloga, mi profesión es de reflexionar. No, la tuya es de dar pastillas. Dije, bueno, tienes razón. Tienes razón hasta que en cierto punto la reflexología quedó en otro lugar. Eh, en mi oficio, claro, algo ha pasado con el lenguaje de la salud mental. Hubo un titular, y esto es verdad, lo pueden googlear. Yo me acuerdo en la pandemia que apareció en La Tercera, que es un diario serio y todo. El titular decía, se ha vuelto a pensar, porque es una idea que ha aparecido varias veces en el mundo, que de poner litio en el agua para disminuir la tasa de suicidio. Es como el típico chiste, ¿no? Tomar litio en el agua y dice, bueno, pero ¿están hablando en serio? Es decir, y decir eso con cierta inocencia. Hannah Arendt, en La condición humana, al principio, ella se escandaliza con un titular en los años 50, donde un periodista dice algo así a propósito del lanzamiento de un satélite. El titular decía algo así como, por fin saldremos de la prisión de la Tierra. Y ella dice, ¿qué estupidez es esta de decir que la Tierra es una prisión? ¿Desde cuándo la Tierra es una prisión? Y ella dice, bueno, pareciera ser que el problema del lenguaje técnico, lo mismo que decía Heidegger, digamos, o sea, que la técnica no es solo una herramienta que utilicemos, es un mundo. Y si ese modo de estar en el mundo, ese modo de pensar desde la técnica, ese lenguaje del cálculo, ¿no? No solamente se usa para la ciencia, que está muy bien, que si yo quiero descubrir cuál es la vacuna que necesitamos, está perfecto que se hable así. Pero si eso lo extrapolamos a otros campos, ¿no? Donde hay que hablar del deseo de vivir, por ejemplo, es que hoy día se llama salud mental, pero pongámosle la psicología. Cuando todo eso se extrapola para allá, o a la educación, ella decía, no solamente vamos a terminar hablando como idiota, sino que vamos a perder todo ejercicio político sobre el mundo, ¿sí? Entonces, por qué voy a esto, ¿no? A la cosa del titular y la salud mental y el aburrimiento. En, en esta nueva ciencia, ¿no? En la salud mental, uno ve que cada vez, si uno va leyendo, no sé, pues la prensa y todo, aparecen nuevos descubrimientos de las neurociencias, cada vez más entendemos cómo se prenden luces en la cabeza, pero no hay un correlato con que disminuyan los trastornos de salud mental. O sea, progresa la ciencia de la salud mental, pero avanza la enfermedad, si tú quieres, ¿no? Avanzan los trastornos y las categorías y los diagnósticos. Entonces, bueno, uno dice, hay algo que no estamos pensando, hay algo que no estamos pensando bien. La psicología no es hoy día un oficio, me parece que tenga que ver precisamente que esté preguntándose por el deseo de vivir y preguntándose por el sentido, por tener sentido. Si no quise nada, tú tienes depresión tipo 1, 2, 3, 4, no importa, haga esto. Ay, todos felices con su diagnóstico, soy de este grupo, porque también tener una identidad hoy día es como la nueva manilla de que afirmarse. Entonces, ¿qué lenguajes tenemos precisamente para el sentido, para el deseo, para el problema del deseo? El deseo parece una buena noticia, pero no lo es. El deseo molesta, el deseo es algo que uno no busca. Mi hijo chico ve unos monos animados, un hijo mío también dice que él nunca se va a enamorar. Pero decimos, pero bueno, él ve Sonic y hay un personaje que es Amy que tiene un martillo del amor. Si te llega el martillo del amor, ¿qué vas a hacer si tú no lo vas a elegir eso, ¿no? Quiero decir que el deseo es como Cupido, es algo que nos atraviesa, ¿no? El deseo molesta y el deseo no es solamente el amor, el deseo es la envidia, el deseo es sentir una cosita rara que incomoda, uno iba súper bien para allá y de repente algo pasó. El tema es que para poder hacer algo con el deseo, hay que tener un lenguaje para pensar la envidia, o pensar el problema, o pensar el dilema, pensar. Winnicott también decía, conviene entender que tenemos inconsciente. Uno cree que es de una manera, pero en realidad nuestras buenas intenciones están basadas en otros sentimientos casi siempre más infantiles y en otras cosas. No hay que creer tanto en los discursos, no hay que creerse tanto, ¿no? Pareciera ser que eso es saludable, pero si se fijan, eso va totalmente en oposición a los lenguajes que tenemos hoy día que lo tratan de explicar todo. Ahora, el aburrimiento.
que tiene que ver. George Steiner, que es este crítico literario, tiene un texto sobre lo que él llama el gran ennui europeo. Es súper bonito porque uno lo puede espejear con la famosa asunto de los 30 años en Chile, porque él dice, hay una época muy curiosa en Europa, que dice después de las guerras napoleónicas y antes de la Primera Guerra Mundial, hubo un tiempo como de una paz relativa, digamos que es como una cosa bien excepcional en Europa, pero además todos los índices de progreso aumentaban, todo crecía el desarrollo de todo. Claro, con desigualdad y con un montón de problemas tapados, una represión sexual y una situación de las mujeres súper complicada, con un montón de problemas, pero todo parecía una especie de edad, los 30 años, así, una edad de oro, así, donde todo progresaba. Pero decía, curiosamente, mientras aparecía cada entusiasta publicación científica diciendo, vamos, muy bien, aparecía en la literatura de que se queme todo. O sea, qué raro, porque en el arte y en la literatura toda esta gente empieza a soñar con catástrofe. Y él decía, pareciera ser que hay una generación que, no sé, tenía sueños con sus antepasados que habían estado en la revolución, en la guerra, y esta gente tenía que ir a la oficina, ¿no? Y se aburrió. Pero cuando digo aburrimiento no es una banalidad, para Steiner dice, esto podría ser una teoría cultural, hay que tomarse el asunto del aburrimiento en serio. Y bueno, cuando al menos cuando yo leí eso, decía, no podía evitar espejearlo con la discusión de los famosos 30 años, ¿fueron lo peor, como dicen algunos, fueron lo mejor, como dicen otros? Si acaso el aburrimiento algo tiene que ver, no solamente es decir, sí, todo digamos, las consignas que buscan otra cosa, pero el aburrimiento, dice Steiner, es importante porque, que es lo mismo que decía Freud en El malestar de la cultura, no existe cultura sin malestar. No existe, incluso cuando hay desarrollo. Las energías políticas no pueden estancarse, que es a mi juicio lo que sí nos ocurrió. ¿Se acuerdan en ese tiempo que era, nada se puede? No se puede nada no se puede, ya estamos, no se puede nada. Efectivamente, las energías se estancan, es como, va a ser una analogía media tonta, pero es como en las parejas, ¿no se han fijado que a veces uno inventa peleas? Inventa peleas cuando algo se estanca, uno necesita el movimiento, necesitamos. Bueno, la política está hecha para eso, entonces cuando la política también se sostiene de puros discursos tecnocráticos y no se puede nada, cuando se pierde la política, se empieza a generar una especie de movimiento subterráneo. Y al mismo tiempo, después pasa que es lo que creo que pasó acá, ya pasó en otras partes del mundo, yo creo que después de la crisis de 2008, en el mundo había una hiperpolitización y todas las cosas se volvieron políticas, lo cual también lo hace muy aburrido. Yo creo que también la gente se aburrió y es lo que dice el informe del PNUD. La gente sigue queriendo las mismas cosas, las cosas importantes, que el país mejore, que haya justicia social, que hayan reformas sociales, salud, educación, etcétera. Que uno dice, bueno, es bastante de sentido común eso, ¿no? Pero no sé si quieren lo que pasó en las dos intentos constitucionales donde todo se volvió político, sin dejar nada para el secreto, nada para la diversidad real, que no es la cosmética, digamos, la diversidad de vías, y déjenme tranquilo también hacer mi vida, no todo tiene nombre político. El aburrimiento tiene algo que ver con eso. Y por eso es importante también no evitar el conflicto finalmente, sino saberlo gestionar, saber armar puentes de conversación ante el conflicto, pero no evitarlo, porque si no después se hace un cúmulo de cosas que terminan explotando de forma violenta. Y claro, me acordaba también de una cita que tú hacías del economista Jeffrey Sachs, que justamente, claro, decía, vemos países donde va aumentando el PIB, pero con alta desigualdad, y muy importante que también se va destruyendo el tejido social. Incluso menciona de que a mí me impactó bastante, dicen países en donde se presentan altas tasas de suicidio o asesinato en masas, podrían ser señales de una tensión social por explotar. Claro, y yo creo que tiene que ver con esto del aburrimiento. Como sociedades sin conflicto, donde no hay bueno, en la vida individual, a nosotros, en psicoanálisis, nosotros somos como los políticos, o sea, bueno, nosotros decimos lo inconsciente es lo político. ¿En qué sentido?
en que la idea es que cuando llega un paciente lo que uno busca es que ese paciente logre construir un conflicto. O sea, no es que se mejore, sino que Claro. logre decir, bueno, sí, supongamos... Porque eso no es darle una pastilla para aliviar el síntoma. Ahora, con esto no quiero decir que las pastillas a veces son Claro. muy necesarias y salvan vidas y bien dadas y en ciertos diagnósticos acotados están muy bien. Lo que pasa es que esta cosa como a rajatabla y a la primera sesión, eso es lo que a mí me parece que hay algo negligente en eso. Pero desde el punto de vista psíquico, lo que uno espera es que alguien pueda tener un conflicto. Luego tú no resuelves el conflicto. Alguien que pueda decir que, no sé, detrás de su depresión, en realidad lo que había es que, tengo idea, se siente un tonto y no se atreve a hablar más con ciertas personas, se inhibe con... Ahí ya tenemos un conflicto, bueno, y ahí esa persona algo podrá crecer. Tenemos que creer que la gente puede crecer, los pueblos también. Algo puede resolver, pero para eso necesita haber una negociación entre sus distintas partes, digamos. Necesita un conflicto, necesita política, por así decir. Insisto, de nuevo, cuando no hay lenguajes para eso y inmediatamente, ok, no, usted tiene este diagnóstico, entonces exija ciertas cosas, váyase a la fila de al lado porque es para su diagnóstico, no sé, por decir cualquier cosa, le ahorraste a esa persona la responsabilidad y la responsabilidad es el reverso de ser libre también, o sea, no se es libre sin poder ser responsable en el sentido de que uno elige, de que negocia. Entonces, yo creo que sí hay un paralelo en la crisis del conflicto, de alguna manera. Y yo creo que yo supongo que esas cosas medio que andamos pensando, ¿qué pasa que nos cuesta, por qué nos cuesta hacer política? Que de nuevo, que es la pregunta del PNUD, ¿por qué nos cuesta hacer política? ¿Cuáles son los obstáculos que se tienen? El informe tiene sus hipótesis, ¿no? Que habla como que está de moda como el revanchismo, que hay algo propio del sistema político que también lo dificulta, bueno, una serie de cosas. Pero este modelo de estar dispuesto de suma cero, digamos, así como estar dispuesto a perder con tal que no gane el otro, es el modelo de, bueno, como dice Bifo, que otro filósofo, es el modelo del terrorista suicida, es el modelo del femicida, ¿no? Es como no soporto la frustración, no soporto perder algo, entonces perdemos todos mejor, ¿no? Bien. No sé si hay alguna consulta, pregunta para seguir conversando. Si no, yo tengo un montón de... Sí, yo creo que eso es súper importante. O sea, a propósito de pensar cómo esta hiperpolitización del mundo, a mí me parece que está justamente parte del problema es que el medio es el mensaje. Es decir, se construyó una hiperpolitización con estos nuevos lenguajes. ¿Y cuáles son estos nuevos lenguajes? El lenguaje de la opinión. ¿Y qué es la opinión? Una especie de cápsula del yo, así es decir, ¿no? Es buscar tener la razón, no es buscar pensar, no es buscar la negociación, no es buscar el diálogo. Cuando Heidegger dice esto de la técnica, porque uno cree que es como una cosa muy lejana, pero una cosa muy cercana, ¿no? Cuando dice, bueno, la técnica no es una herramienta, ¿no? Es un modo de pensar. Entonces, bueno, a la técnica en serenidad, ¿se acuerdan? En esa conferencia dice, hay que decirle sí y no a la técnica, no nos pongamos histéricos, esta cosa va a avanzar, querámoslo o no, pero también hay que poder decir no, ¿no? A veces hay que decir no. Y uno dice, bueno, hay que decirle no a los malos que están creando estas cosas tecnológicas. No, es mucho más cerca. Yo pensaba en la pandemia, me pasó un día cuando empezamos a usar el Zoom, que era algo nuevo, casi para la mayoría de las personas. Me acuerdo que tenía que dar una clase un día de la tarde, me invitaron a una clase. Fui de amabilidad, la verdad es que era una invitación, no era un trabajo. Y era tarde, en la noche, estaba cansada, un día de semana, tenía un poco de lata. Y me meto y todas las cámaras apagadas. Y no solo todas las cámaras apagadas, sino que ponen ¡pum! El botón grabar. Y yo llego y digo, para no quedarme dormida, digo, no, yo no grabo mis clases. Mentira, nunca lo había pensado, pero dije, no, yo no grabo mis clases, me rehúso a eso. Prendieron todas las cámaras. Dijeron, pero ¿cómo no grabas tú? Porque tú, tu insensibilidad, no todos podemos. Bueno, si no puedes venir a la clase, no vengas, porque si yo no hubiera podido, no vengo también. Entonces, bueno, no me acuerdo ni siquiera cuál era el tema de ese día, pero finalmente la discusión fue de qué hacemos con el Zoom.
¿qué le decimos a la tecnología? Ok, la tenemos, esto es grandioso, porque la verdad es que nos salvó la vida mucho en pandemia. Pudimos trabajar, encontrarnos, no sé, seguir con algo cuando estábamos en el encierro. Pero la pregunta es acaso entonces, vamos de nuevo a propósito de la conciencia, ¿cómo vamos a usar esto? Porque si se instala la posibilidad, yo no digo que quien tenga mal internet y en ciertas circunstancias no puede prender la cámara, está bien, pero no es lo mismo ir a algo que tú elegiste, una clase por la cual tú pagaste o tú escogiste o que decidiste darle el tiempo y no prender la cámara. Por supuesto que eso genera una relación en términos de atención, en términos de apego, en términos de respeto, en términos de una sociabilidad muy distinta. Entonces, alegamos que no podemos cambiar el mundo y por eso digo, bueno, sí, ya no están las grandes ideas, no, no se puede así cambiar el mundo, pero el mundo es todo lo que pasa entre las personas, en las instituciones, en los encuentros, en las organizaciones. Todo eso construye mundo. Y tu mundo seguramente va a ser mejor si asumes y te comprometes con aquello que eliges. O si no lo vas a elegir, bueno, paga los costos de eso. Eso que decía esta filósofa Vital Ronell, que Bovary prefiere morir de usuaria, pero no morirse de vergüenza, no quiere pagar el costo. También está esta cosa de escuchar, no sé si les pasa, que un amigo mío dice es droga dura de escuchar los WhatsApp en velocidad rápida. No. O sea, no dice, bueno, un amigo mío dice, bueno, la vida se me empezó a volver lenta, ya no puedo escuchar tanto, me aburre la gente. Bueno, lo que quiero decir es que la técnica entonces nos moldea también las relaciones, moldea esto de escribir sin pensar o de poder escribir de manera anónima o de creer que uno piensa, pero en realidad es pensamiento en masa. Es la cosa ese orgullo de la opinión. En una entrevista a Didi Woodman, un crítico de arte, filósofo, lo entrevistan en El País hace no mucho y le preguntan varias cosas de sus temas. Y entre medio le preguntan, bueno, ¿y usted qué opina de lo que está pasando en Palestina e Israel? Y él dice, el problema es que usted me pregunta eso a mí. Yo soy un crítico de arte. ¿A quién le puede importar mi opinión? Por supuesto tengo una opinión, pero eso no interesa que yo la dé en un diario. Que es todo lo contrario. ¿Se han fijado que hoy día el titular que es como, no tengo idea, no sé, pues, Luis Miguel opina que entonces el neoliberalismo está muy bien o está muy mal? No sé, ¿qué le importa? Esta cosa de la opinión o de que todas las opiniones valen lo mismo, no valen lo mismo. No vale lo mismo escribir una columna de opinión que escribir un tuit anónimo. Y yo creo The Guardian empezó a moderarlo. Cuando partió esto de los comentarios, el The Guardian empezó a moderarlo y dijo, a mí, a nosotros no importa, no sé cómo lo hacen ahora, no sé si tienen comentarios. Dijo, no vamos a publicar todos los comentarios. Bueno, y son todas esas cosas que si bien no podemos quizás cambiar el mundo así en grande como lo pensó el siglo XX, y que bueno, mejor, porque esos proyectos salieron pésimos, ser responsable por el pedazo de mundo es el comienzo, me parece a mí. Entonces, sí, pues estas grandes cosas que hablaban los filósofos nos pasan todo el tiempo, están ahí. Y cambian, o sea, seguramente en esto que llamamos crisis de salud mental, seguramente también vas a estar mejor si empiezas a comprometerte con tus cosas, a prestar más atención. A los seres humanos nos pasan otras cosas cuando atendemos que cuando no atendemos, ¿no? Que cuando pasamos por las cosas, cuando consumimos el mundo, nos fumamos el mundo, pero no nos tragamos el mundo y no hacemos experiencia. Sí, bueno, también me recuerda esto de la hiperexposición a la tecnología. Claro, también esta sensación de máxima productividad. Ahora tengo que estar como en muchas cosas y hay una autoexigencia, que tú la comentas también. Y, y, y claro, a mí me recuerda este libro de ¿Por qué estamos cansados? Que, de un autor surcoreano. Ah, el de Byul-Chul Han. Sí. Y claro, hace esta reflexión de, con los avances tecnológicos, la inteligencia artificial y todo, claro, y esa ansiedad también por hacerlo todo rápido, no perder tiempo con un audio de 4 minutos, lo escucho en 2, porque tengo cosas que hacer. Entonces también eso me provoca ansiedad, insatisfacción, que no me alcanza el tiempo para hacer las cosas. Y lo plantea también como un nuevo mecanismo de opresión, lo cual me parece súper interesante porque además me estoy yo mismo autoexplotando, sí. Claro, ya no es como que alguien más me explota, yo misma me estoy autoexplotando y en el proceso además soy infeliz. Bueno, claro, y estamos cansados y sí. Bueno, ahora me acuerdo con lo de
a propósito del tiempo y del uso del tiempo, la encuesta del uso del tiempo, la ENUD, que se debió levantar en 2020 y se suspendió y se levantó este año y estamos esperando los resultados. Bueno, tal vez nos arroja cosas interesantes, porque me acuerdo que hay una pregunta de qué tan feliz uno se siente y si siente que el tiempo le alcanza para hacer todo lo que quiere hacer. Quizás arroja cosas interesantes pensando en que finalmente se levantó después del estallido, de lo que hemos conversado. ¿Okay? Hola. Muy interesante, muchas gracias. Yo creo también que la técnica presenta una nueva valoración, hay una comprensión de la realidad distinta, sino que la vamos comprendiendo y valorando, y consideramos que es bueno estar ocupado. Claro. Consideramos que es valioso que nos falte el tiempo. Y yo creo que muy relacionado a la irresponsabilidad, que es lo que nos permite no ser un cargo de nuestra vida. Podemos hacer juicios de valor súper rápido, no ser responsables de los juicios. Por ejemplo, una cosa que vemos libro, el otro que entra en mi hábitat, hay que ponerle límite, hay que ir entre muros, hay que escuchar a la gente, hay que valores que son tan comunes, como el tener compasión, el poder reconocer el otro, el compartir, lo importante es la eficacia del uso de la hacer. También no se necesita. Quería comentar eso. Es que estoy de acuerdo, es precisamente eso, como creo que nuestras prácticas se han vuelto desresponsabilizantes también los lenguajes, o sea, incluso el lenguaje crítico, incluso en la crítica, yo discuto a veces con mis más cercanos, que es como, paren de decir el patriarcado 80 veces el neoliberalismo, porque parece un tic, no están diciendo nada. Ok, sí, pensemos el neoliberalismo, pensemos el patriarcado, pensemos a los malos, pensemos lo que ustedes quieran. Pero ¿cómo? ¿Cuánto? ¿Cómo uno es parte de eso? Porque también, o sea, claro, cuando uno dice, sí, estamos contra el neoliberalismo, apagamos todas las cámaras y grábenme la clase porque estoy ocupado, lo voy a ver más rato. ¿Qué es eso? Es decir, por eso digo que esta habla en abstracto y ser crítico, por eso digo que hay algo del lenguaje de la hiperpolitización que fue un poco en ese código. Están los malos y yo que soy súper bueno, pues con la cosa identitaria. Y hay algo eso que va en contra del pensar, porque por eso digo, pensar se padece, es cuando uno dice, bueno, ¿cuál es la complejidad de esto? ¿Por qué nos cuesta salir? ¿Por qué cuesta cambiar? ¿Soy parte de esto? ¿Cómo soy parte de esto? ¿Tiene algún efecto si hago esto o lo otro? Es decir, pensar también necesita un tiempo, pero sobre todo necesita sospechar de uno mismo en primer lugar. Porque si uno sospecha de uno mismo algo, empieza a comprender de la condición humana, si no, uno cree que es como y en dos dimensiones y siempre el mal está puesto en otro lugar, ¿no? Por eso digo que hay algo de la narrativa de la víctima que es como también, y la inocencia, la nueva posición, ¿no? Y eso es peligroso porque, bueno, es como entregarse, ok, que las máquinas resuelvan. O sea, tanto este miedo de que las máquinas nos sustituyan, porque está bien, es un miedo razonable, pero hay un miedo que se nos olvida y que es a que nosotros mismos nos comportemos como máquina, en el sentido que tú dices, de dejar de pensar, de delegar la inteligencia, de delegar la elección, de delegar la difícil libertad, pues, como le llama Winnicott cuando dice el ser humano cada cierto tiempo quiere borrar su responsabilidad y por eso le gustan las guerras, los conflictos, no sé qué, porque le gusta ser parte de algo, estar en masa. Hay que resistirse a la masa, que no es lo mismo que no participar de cuestiones colectivas, pero uno no puede renunciar a esa soledad que es la propia responsabilidad y que esta hiperpolitización en estos lenguajes súper banales, de repente frívolos,
también crea unos nosotros irresponsables, donde nadie se hace responsable por su cuota de parte en el asunto, me parece. ¿Sí? Gracias. Cursos de convivencia, imagínate, cómo los hacen y algo que aparece con mucha fuerza es, por ejemplo, el lenguaje de víctima victimario. Aparece, o sea, tú le pones situación y inmediatamente hay una víctima victimaria. Y también aparece con fuerza el temor, o sea que es ahí un pregunta. Yo veo jóvenes con muchas ganas que tienen, digamos, como el ímpetu de inmediatamente como aquello como de retrotraerse en el temor, que tiene que ver también con lo que estamos diciendo un poco. O sea, La hostilidad. los medios de comunicación, ¿cierto? El relato que estamos construyendo respecto al futuro. O sea, yo pienso en estas generaciones lo difícil es pensar sin sentido, o sea, donde ellos ya no son protagonistas. Al final de una clase, yo estoy relacionando esto con el medio ambiente, con el crecimiento de las plantas, o sea, una mirada de la convivencia que no está centrada solamente en estas luchas identitarias y políticas que son importantes, pero mirando la temperatura. Un estudiante me dijo, profesora, me dijo, si yo planto una semilla, ¿usted cree que me va a crecer algo? Me dijo que yo no sé hacer eso. Entonces, eso me hizo pensar un poco que... En la duda si acaso se puede crecer, Sí, se puede crecer. Eso pensaba o yo, vale o la sea, pena crecer, o hay algo allá, digamos, hay alguna aspiración Igual vale la interesante. pena al menos intentarlo. O sea, si es que hay alguna esperanza, hay algo más que ser niño, digamos, o sea, ¿existe algo interesante en la adultez? Es que la pregunta es si los adultos queremos ser adultos también, porque, mira, el otro día estuve con un grupo de trabajo, cuyo trabajo es precisamente mediar conflictos para que no lleguen a judicializarse. Entonces, de repente alguien ahí me pregunta, bueno, ¿tú qué piensas de la salud mental? Digo, bueno, ¿en qué sentido? Me dice, no, porque acá, en nuestro equipo de trabajo, nosotros ya implantamos todos los protocolos de las cosas buenas. La perspectiva de esto, de lo otro, del buen trato, de la salud mental, todos los protocolos. Pero pasó algo bien impresionante, dice, porque esta cuestión se transformó en una especie de sociabilidad para desertar, porque empezó a crecer una paranoia cruzada. O sea, le decía, sí, la verdad es que pasamos de que nunca se denunciaba, qué sé yo, situaciones de maltrato o de abuso en el equipo, pasando que esta cuestión aumentó así, radicalmente, y el 70%, francamente, son cosas como, me miro feo, me hablo un poco más fuerte, es decir, como si no pudiéramos trabajar con él que nos cae mal, o que hubiera un impas y que uno pudiera pedirse perdón, resolverlo, es decir, entonces, bueno, terminamos hablando de eso, que es como el asunto, tenemos lenguajes, la cosa de los protocolos, en el fondo tratan de blanquear el conflicto o son lenguajes que nos ayudan a atravesar el conflicto. En una universidad en Argentina están trabajando una cosa también súper interesante sobre la inclusión y que dicen, ya basta, la inclusión solamente existe pensando después. Uno puede hacer una intervención y decir si es que efectivamente tuvo efectos de inclusión, pero uno no puede ponerse así como un sello que diga inclusivo. Primero tienes que ver si eso que hiciste, que lo que hayas hecho, digamos, como institución, tuvo efectos de inclusión o de segregación, que es lo que a veces pasa. Decir, estos son hay que incluir no sé cuánto. Entonces, si estos no sé cuántos se llaman así, estos se llaman así. Y no necesariamente hay inclusión. Entonces me pareció súper interesante esa provocación de pensar, ya, repensemos estas palabritas buenas, porque no son buenas de por sí. O sea, y es el problema, de nuevo, de la difícil libertad, que nada es bueno ni malo per se. Por hablar así, WhatsApp, o decir tal cosa, o estar en contra de algo, o a favor de algo, ¿no? Porque es pura consigna y es pura cosa, que es la cuestión de la opinión, sí, que es el cliché y la frase hecha, sino que es, uno solamente puede decir que uno es lo que ha hecho, y luego uno sacará sus cuentas. Y eso estuvo bien, estuvo mal, pudo ser otra cosa, se arrepintió, no se arrepintió, no hay más. Pero eso es más difícil. Y esa es la ética, digamos. El vértigo de eso, el riesgo también. Se piensa después, es verdad. No se puede decir, uno no puede ponerse las etiquetas antes.
que es lo que hacemos, me parece, hoy día. Gracias a todos. Y bueno, la invitación está hecha a continuar pensando y a no aburrirnos. Sí, Eso, eso gracias nunca. a todos. Muchas gracias. Muchas gracias y gracias por la Gracias a lectura. ti.